me defino como una persona soñadora de siempre, ¿sabes? Siempre fui un niño bastante inquieto y creo que en ese sentido pues buscaba algunas otras cosas completamente diferentes a lo que los niños que me rodeaban estaban buscando. Y habitualmente entonces yo jugaba solo, o mientras todos los niños estaban con carritos y las niñas con carritas, yo estaba con muñecas, perdón, yo estaba subido a un árbol o cosas de ese tipo. Y creo que el tener ese tipo de perspectiva y esa curiosidad por las cosas no habituales me llevaban siempre a buscar nuevas cosas, nuevas opciones y todo. Y poco a poco también eso me fue orientando hacia el camino del arte. Estudié arte cuando tenía ya 14 años o 12 años, ya empecé a estudiar arte y ya cuando tenía 18 años ya decidí estudiar arquitectura, después diseño y todo eso. Entonces me defino como una persona curiosa, soñadora y pues inagotable en ese sentido. No sabía que iba a estudiar arquitectura, te cuento. Yo pensé siempre que iba a estudiar algo relacionado con arte, ciertamente. Me encantaba la pintura, la escultura y todo, y como desde más pequeño había estudiado arte, entonces todo encaminaba a que iba a suceder eso. Pero mis padres me obligaban de alguna manera en ese momento, porque podían incidir todavía en eso, que estudie yo una carrera técnica. Y resulta que, mira cómo se dieron las cosas, yo participé en un concurso de pintura y gané el concurso de pintura. Era un concurso de pintura organizado por la Universidad de Cuenca y el premio era una beca en la Facultad de Arquitectura. Entonces, a la final se abrió esa posibilidad y estudié arquitectura porque tenía ya ese premio y cuando entré en el primer ciclo en realidad me enamoré completamente de la arquitectura y la arquitectura de mí y desde ahí estamos juntos y hasta ahora la verdad es que siento que es la mejor cosa que pude haber hecho. La arquitectura para mí es, vaya, algo monumental en realidad. Yo creo que con la arquitectura tenemos la posibilidad de tocar la parte más sensible de una persona. Podemos dirigir, podemos mejorar, podemos inclusive manipular muchas cosas que pueden suceder con el ser humano. La arquitectura, pues, imagínate la importancia que esta tiene. Desde un principio el ser humano buscaba cuevas para guarecerse y no solamente eso, porque los animales también lo hacían, sino que el ser humano además decoraba estas cuevas de alguna manera, que es lo que no hacían los animales. Y poco a poco entonces fuimos haciendo que la arquitectura se convierta en belleza. Por eso yo normalmente cuando pienso en arquitectura sí pienso en estos espacios que van a albergar al ser humano, pero también en que estos sean, además de funcionales, que tengan esas características que puedan brindar justamente o solventar esas necesidades que pueda tener el ser humano. Además, darle un espacio bello, un espacio armónico. Y me encanta justamente el poder vincular la arquitectura con el arte, con el diseño, con la sensibilidad, con estas condiciones artísticas que a veces pueden resultar ser muy subjetivas, pero para mí en realidad son súper importantes. En la arquitectura y en el diseño te podría decir, yo soy un fan de Werner Panton, por ejemplo, es un diseñador de los años 70, escandinavo, que trajo todo un movimiento pop lleno de colores y de texturas que se hizo muy contemporáneo también y que ahora lo estamos consumiendo bastante. Me gusta muchísimo Raymond Loewy. Raymond Loewy es un arquitecto francés que vivió en la Segunda Guerra, tuvo que huir de la Segunda Guerra Mundial en Europa y llegó a Estados Unidos. Su primer trabajo siendo el arquitecto fue de realizar escaparates en las tiendas de Macy's en la Quinta Avenida y después terminó diseñando naves espaciales para la NASA. Así que Raymond Loewy me parece que es uno de esos grandes, espectaculares. Y luego también otras personas, como por ejemplo profesores que yo he tenido, me han inspirado muchísimo. Cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en España, me di cuenta que los arquitectos no tenían exactamente la misma visión de arquitectura que aquí a veces nos adoctrinan que debe tener un arquitecto. No eran los arquitectos que llevaban ladrillos en sus camionetas doble cabina y que estaban empolvados ni que pagaban los días viernes y cosas de ese tipo, ¿sabes? Más bien eran arquitectos que se encargaban de desarrollar su trabajo en otras facetas, eran multidisciplinarios, además de docentes, pues trabajaban con arquitectura, pero diseñaban mobiliario, diseñaban objetos, a veces hacían diseño gráfico, trabajaban en otro tipo de organizaciones y todo. Y creo que
ese tipo de cosas son las que me han inspirado bastante para poder hacer, en mi caso, la arquitectura a mi manera. Como te decía hace un momento, no me gusta trabajar dentro de una camisa de fuerza de ninguna manera. Me gusta y además procuro incentivar a que las personas que trabajan conmigo puedan experimentar la libertad creativa. Creo que eso es vital. Las limitaciones, si es que las queremos ver de esa manera, podrían ser básicamente las necesidades que pueda tener nuestro cliente o la función sobre la cual se tenga que desarrollar tal o cual proyecto, básicamente, porque tienen que ser satisfechas, es decir, el proyecto tiene que cumplir con eso. Y eso es lo que hace además que el diseño que nosotros realizamos termine siendo práctico, efectivo y bueno, algunas otras características, condiciones más. Pero en cuanto a la parte creativa, por lo menos yo pensaría que no existe limitación. A veces siento, y más bien esto es algo que he percibido, te cuento, las herramientas digitales, que si bien es cierto, con todas estas plataformas nuevas que existen, nos han ayudado a que cambie el lenguaje arquitectónico, que nosotros podamos en este momento mostrar un render o un video y hacer que las personas puedan visualizar qué es lo que va a suceder dentro del espacio o fuera del espacio, en su casa, un espacio doméstico, lo que sea, ha cambiado totalmente el cómo se transmite la arquitectura. Hace 20 años no existía algo así y entonces estar con un arquitecto era un tema de fe, era un acto de fe y de confianza, ¿sabes? Así que tú tenías que confiar muchísimo en lo que iba a hacer el arquitecto. Pero en ese momento también existían otras características súper interesantes. Las personas, los arquitectos, los diseñadores, utilizaban la herramienta del lápiz y el papel, que me parece increíble y que hoy se ha perdido bastante. Yo, por ejemplo, cuando trabajamos en nuestra oficina, casi que les obligo a que utilicen un lápiz para comunicar sus ideas, porque muchas veces cuando dialogamos, cuando hablamos, no podemos exactamente transmitir qué es lo que tenemos en nuestra mente. Y por ahí Le Corbusier dice una frase que también me encanta, dice que el dibujo es un gran lenguaje, además que es el lenguaje más honesto, porque no tiene cabida para la mentira. Y estoy completamente de acuerdo. ¿Qué me inspira? Claro, cuando yo llego al espacio en donde se va a desarrollar el proyecto, creo que siempre necesitas un momento a solas. Es chistoso, ¿no? Porque suena hasta medio dramático, pero hay necesidad de perderte un ratito, no estar con tus clientes o con tus colegas y mirar, dejar que el espacio hable. Suena un poco cucú lo que te estoy diciendo, pero la verdad sí creo que tiene bastante sentido, por lo menos a mí me resulta. Hay lugares en los cuales he tenido una percepción completamente diferente cuando lo hemos estudiado a priori, a conocer el espacio en donde se va a implantar, por ejemplo. Solamente cuando ya estamos ahí, hemos pisado ese suelo y estás mirando el atardecer que se produce en ese momento, el sonido que existe o lo que fuese, cambian los preceptos que tú tienes para ese proyecto. Entonces es muy importante. ¿Qué me inspira? Bueno, la inspiración que yo tengo está en absolutamente todas las cosas. Esa curiosidad que te decía, procuro sea inagotable y es algo innato, la verdad no es que me esfuerzo por eso, está todos los días presentes. Entonces, en algún momento, pues ya me encontrarás mirando una piedrita de este lugar así, como que sin sentido, y encuentro en esta piedrita unas facetas espectaculares que digo, wow, esto podría ser una silla increíble. Y asimismo, entonces, puede ser la cosa más grande, o a veces una película, o a veces, no sé, manifestaciones tan simples. Ahora, por ejemplo, estamos trabajando en un diseño y nos basamos en el vestuario de la chola y el cholo cuencano. Sabes que la gente no habla mucho del cholo cuencano, pero también tiene un vestuario bastante interesante, y de la chola cuencana, y estamos proponiendo todo el diseño de un espacio en función de eso. Y obviamente no queremos que sea algo explícito, la gente no tendría que entrar a este lugar y decir, ay, mira cómo está la pollera ahí colgada. No, sino la idea es de que las formas, los colores, el porqué, el darle el sentido a estas cosas me parece interesante. Yo creo que la inspiración está en todos lados, pero sobre todo, va a sonar un poco romántico esto,
está en los ojos de las personas que reciben los proyectos, complacidos cuando están habitándolos. Ahí encuentras la mayor inspiración. Cuando ves que los están usando, cuando ves que están dentro de los lugares que tú has diseñado, que los tenías solamente en tus sueños y que ya después los logras materializar y que ya están siendo usados por esas personas. Esa mirada que tienen ellos es la que más te inspira y te motiva para seguir haciendo otros proyectos más. Debe tener una personalidad absolutamente todo lo que nosotros realizamos. Así como la personalidad que cada uno de nosotros tenemos, las personas que estamos vinculadas con el proyecto hemos transmitido algo de nosotros mismos para poder crear ese diseño. Y ese diseño, al final, no solamente nos representa a nosotros, sino por sobre todo a las personas que van a habitarlo, los que van a vivirlo. No necesariamente tiene que ser una vivienda, sino puede ser un espacio público, lo que sea, y siempre este va a tener alguna personalidad. Y me parece que entonces todo lo que tenga personalidad debe tener un nombre. Por eso es que procuramos en nuestra oficina buscar un nombre que le pueda dar esa característica, que englobe qué es ese proyecto. Y no lo ponemos muy al azar. Generalmente hacemos, no solamente en el tema de los nombres, sino en muchísimas otras cosas dentro de nuestra oficina, una votación en donde nos reunimos todos y vamos dando nombres y cosas así. Y ahí empezamos a investigar también en medio de todo lo que puede ser el avatar diario de la arquitectura y los problemas que existen y los clientes y las soluciones constructivas y los detalles y el ladrillo y todo eso. Tenemos esos momentos también en los cuales nos reímos y empezamos a investigar sobre, no sé, volcanes italianos. ¿Qué tiene un volcán? ¿Por qué sale esto? Y de ahí sacamos entonces, por ejemplo, ahora tenemos un proyecto que tiene 3 facetas. El uno se llama Salvaterra, el otro se llama Vesubio y el otro se llama Etna, que son volcanes italianos. Porque tienen relación con el fuego, porque los materiales que estamos trabajando dentro de ese espacio son italianos y cosas así. Entonces les hemos bautizado a los proyectos con nombres de volcanes, por ejemplo. Y así, porque sí, creo que cada proyecto tiene personalidad y como todo lo que tenga personalidad debe tener un nombre. Por eso lo hacemos. Sí pienso que los arquitectos enmarcan sus diseños dentro de un concepto. También me gusta mucho esa pregunta. Yo generalmente procuro que todos los proyectos estén inscritos en algún concepto preliminar, por supuesto. Tiene que haber algo que germine. Y por eso es que también hay una inspiración, y hablábamos de muchísimas cosas que pueden ser los determinantes de esa inspiración. Tiene que haber algo, una matriz, algo. Entonces, para mi concepto debería procurarse eso siempre, y cuando me ha tocado de alguna manera compartir con estudiantes o con otros arquitectos, generalmente procuro indicar también este concepto, que exista una matriz, una semilla, un algo para dar origen a un proyecto. Creo que sí es muy importante. Que este puede irse modificando, sí, a veces terminan siendo los resultados completamente ajenos a lo que pensaste en un principio, y el origen mismo podrá ser un punto de partida que a veces es explosivo, pero solamente alguno de los ápices de esos destellos son los que tú tomas para convertirlo luego ya en el proyecto final. ¿Qué pasa en nuestro medio? Creo que hay muchísimos ejemplos de arquitectos valiosísimos que yo admiro un montón, contemporáneos, de otras épocas también anteriores, profesores míos, que son arquitectos, vaya, con acento en todas las letras de la palabra arquitectura. Súper buenos, que han hecho un excelente trabajo. Y así también pienso que hay muchísima gente que hace la arquitectura sin meditar demasiado sobre las consecuencias que esta tiene, y que a la final terminan no solamente desmejorando la vida de la gente, sino de la ciudad. Y lamentablemente eso pasa bastante en una ciudad como Cuenca, a pesar de que he podido también advertir que no es la única ciudad en donde pasa, lo cual no me deja tranquilo, por supuesto. No es eso un motivo para calmar, pero veo que nosotros por lo menos estamos encaminándonos de alguna manera en una línea de arquitectura un poquito más ordenada en nuestra ciudad, y que, bueno, hay una perspectiva interesante. Y yo creo que sobre todo ahora están resaltando algunos arquitectos y algunos diseñadores cuencanos
que están haciendo bastante bien, no solamente a la ciudad, sino también a otros lugares. Entonces, eso también es bueno. Creo que hay de todo, ¿no? Creo que hay de todo. Yo creo que hablando de revestimientos, porque estos podrán ser pisos, paredes o cielos rasos, es súper importante que además de ceñirse al concepto, de tener armonía, de tener gusto, estética, color o todo lo que tú puedas estar buscando, satisfagan principalmente la función que tú requieres. Entonces, no vamos a poner exactamente el mismo piso dentro de un quirófano a un lugar en donde vamos a tener probablemente, no sé, un restaurante de lujo. Los pisos van a ser completamente diferentes, y no solo los pisos, sino las paredes y los techos. Te hablo de los revestimientos en general. Así que la primera característica o condición que se tendría que satisfacer es la función. Y después de eso, cuando ya has determinado de todo este abanico de posibilidades que existen, cuáles son los que sí cumplen con la función que tú estás buscando, entonces ahí vas a entrar ya con otros determinantes como pueden ser el color, el tacto, la textura, el clima, la temperatura o lo que sea que pueda existir, ¿no? Entonces, creo que por ahí va. La primera característica es de que funcione. Uno de mis clientes en una de sus casas que hicimos hace varios años me decía que el piso es como la piel, que es lo que tú tienes que cuidar porque es lo que primero ves, que es lo que primero sientes. Cuando tú le das la mano a alguien vas a sentir exactamente cómo es la piel de esa persona. Cuando le miras a esta persona vas a ver qué tan saludable está también a través de su piel y todo. Y a él le parecía que el piso como tal era el elemento más importante de su casa. Yo no lo entendía tanto en ese momento porque me parecía que era otro de los materiales de revestimiento, pero conforme fuimos avanzando en el proyecto, fui entendiendo, y sobre todo cuando ya culminamos el proyecto. Él escogió un piso natural de madera, ¿de acuerdo? Que merece un mantenimiento altísimo, pero no le preocupaba porque quería tener ese material. Y cuando ya estaba ahí y ya veíamos todo armado, pues yo también pude advertir lo que él me decía de la importancia del piso. Ciertamente terminaba siendo algo fantástico, sí, como una caricia. Lo que te muestra es muy, muy importante. Generalmente, mira, te cuento que nosotros establecemos la parte cromática y hacemos un mood board de cómo tiene que sentirse el lugar en cuanto a texturas y colores y cosas así. Ya tenemos más o menos una idea de qué es lo que estamos buscando. Por supuesto, prevalece la función en ese sentido, como habíamos conversado anteriormente. Ya cuando se ha descartado la parte de la función porque ya se ha cumplido eso, vienen los otros materiales, ¿no? ¿Qué vas a tener ahí? Por ejemplo, ahora estamos en una casa haciendo un espacio como de un bar, en donde tenemos un cielo raso de color negro, las paredes son de color negro, todas, el cielo raso de color negro, y el piso queremos que sea un piso oscuro. Y como toda la luz va a dirigirse hacia el piso, necesitamos que el piso tenga destellos, para que cuando se enciendan las luces puedas mirar que el piso, sin que sea brillante necesariamente, ni que tenga una película satinada o vidriada o algo así, tenga simplemente destellos. Entonces hay características, y eso es una de las cosas principales para este proyecto en particular. Entonces casi todos los proyectos tienen ciertas condiciones importantes, como el que tú planteabas hace un momento, la cliente extraordinaria que quiere un piso rojo. Así que entonces empezaremos por ahí. Vamos a satisfacer la función, y de todos los que hayan cumplido con eso, buscaremos cuál es el rojo más lindo de todos. En este caso, como el que te cuento, estamos buscando cuáles son los pisos negros que tengan los mejores destellos cuando apagues todas las luces y enciendas solamente una linterna. Y ya.